tiempo para poder cantarle al Señor, hemos tenido el tiempo para poder darle también al Señor de lo que Dios a nosotros nos ha dado. Y hoy ha llegado el momento en el cual Dios quiere darnos a nosotros, que es a través de su palabra. Antes de comenzar, nos regocijamos también de tener con nosotros a don Carlos, que está con nosotros esta mañana. Sé de que es un proceso bastante difícil, bastante largo, amado, pero estamos orando, estamos confiando en el Señor, que lo que Dios comienza, Dios lo va a terminar también. Así de que le invito a que abra su Biblia, por favor. Vamos rapidito a Primera de Timoteo, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 5. Allí vamos a estar meditando con ayuda del Señor este hermoso día. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Le voy a suplicar que pueda estar siempre bien atento a la palabra para que podamos entenderla, podamos meditar en ella y que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Uno de los mayores problemas que estamos viviendo, que es lo que le voy a explicar a través de las escrituras, es que muchas veces como líderes, porque muchas veces culpa o responsabilidad de los líderes el poder enseñarle a la iglesia, sobre todo en los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Dice así la palabra del Señor, tal y como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán, dice, abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó, que dice la palabra, es bueno, y nada, dice, es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Amén. Pueden sentarse. Y vamos a meditar con ayuda del Señor en lo que hemos leído. Vamos a estudiar las escrituras esta hermosa mañana. Le voy a suplicar que pueda estar siempre atento para poder escuchar la voz del Señor, el consejo de parte de Dios. A veces en el momento que nos distraemos, en ese momento Dios quiere hablarnos a nuestras vidas y nos distrajimos y nos perdimos de lo que Dios quería decirnos. Estaba meditando acerca de lo que hemos leído, y estamos viviendo tiempos muy difíciles en la actualidad. Estamos viviendo tiempos en los cuales usted sabe muy bien, el mundo va de mal en peor. No hay buenas noticias. Hay guerras por todos lados. Hay hambres. Hay de todo a nivel mundial. Y todo esto es una alarma para la misma iglesia del Señor, para que podamos estar atentos a todas las señales que están escritas en la palabra y que se están cumpliendo hasta el día de hoy. Que podamos estar alertas, porque esa es solamente una anticipación de todo lo que ha de venir, y sobre todo porque Cristo viene también muy pronto por su iglesia. Y es ahí donde tenemos que estar muy atentos. Pero quiero tratarle de enseñar un tema con ayuda del Señor, que es también parte de lo que tiene que acontecer en los momentos actuales, amados, y que no es algo nuevo, y que es algo de que ya se viene dando desde hace muchísimo tiempo atrás, pero con el pasar de los tiempos se ha ido
avanzando aún más engañando a muchísimos cristianos. Porque es un mensaje, una enseñanza que va enfocada a la iglesia del Señor y obviamente a las amistades, para que no vayan a caer en el mismo engaño que ya muchos cristianos han caído. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Yo le he intitulado la apostasía. Ese es el tema la cual vamos a estudiar con la ayuda del Señor. La apostasía, la cual le voy a dar el significado de ello. Le voy a explicar algunos puntos acerca de la palabra del Señor, acerca de lo que la misma palabra a nosotros nos enseña con respecto a este tema. Usted escuchará muchas predicaciones actualmente. A veces escuchamos predicaciones en la cual hay predicadores que siguen diciendo: nosotros estamos en los últimos tiempos y estamos viviendo tiempos de avivamiento. Yo sé de que mucho predicador habla acerca de esto, de tiempo de avivamiento, de tiempo del Espíritu Santo en las iglesias, de tiempo de prodigio, de tiempo de milagro, y está bien hasta cierto punto, sin olvidarnos también que los tiempos que estamos viviendo, más que tiempo, amados hermanos, de avivamiento, estamos viviendo tiempos de apostasía en los tiempos actuales. Y es el gran cuidado que usted y yo tenemos que tener para no ser engañados por filosofías humanas que vienen a engañar, que son espíritus de demonio. Dice las escrituras que andan por todos lados queriendo engañar a la misma iglesia del Señor. Hay que tener mucho cuidado, amados, acerca de todo este tipo de cosas que le voy a estar explicando a través de las escrituras. Quiero ir entrando en tema para poder ir desarrollándolo y podamos ir viendo algunos puntos acerca de esto. Comencemos primero, ¿qué es la apostasía? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es la apostasía? Para poder ir entendiendo lo que es este tema. Según el diccionario, esta palabra apostasía se deriva de una palabra griega llamada afistemi. Esta palabra afistemi tiene como significado desertar, tiene como significado abandonar o apartarse de la verdad. Ese es el significado de la palabra afistemi, la cual, le vuelvo a reiterar, se deriva de la palabra apostasía. ¿Por qué apartarse? ¿Por qué abandonar? ¿Por qué desertarse de las verdades? Porque es una de las artimañas que Satanás está utilizando para poder engañar, vuelvo a reiterar, muchísimos cristianos en el tiempo actual. Yo siempre le he enseñado a través de las escrituras, amado, que podamos estar siempre muy atentos a lo que nosotros escuchamos, que podamos estar siempre atentos y podamos discernir y no estarle diciendo siempre amén a todo lo que usted escucha, porque el amén, se lo vuelvo a reiterar, el amén quiere decir así es o así sea, y cada vez que usted y yo decimos amén a algo, nosotros nos estamos volviendo cómplices de lo que el predicador o de lo que la otra persona está diciendo. Entonces, voluntaria o involuntariamente estamos afirmando algo que se está diciendo, y muchas veces sin discernir si es correcto o no es correcto. ¿Por qué le vuelvo a reiterar? La apostasía son espíritus que se mueven a nivel mundial y se mueven en las congregaciones para poder engañar a muchas personas. Personas que en algún momento estuvieron en las iglesias y que porque escucharon algo, amado, y este espíritu llegó y las engañó. Hay muchas personas que se han desertado de las iglesias, han abandonado su fe y al final terminan en el mundo perdidos, sin Dios y sin esperanza, diciendo que todos somos iguales. Sé que a más de alguno conoceremos personas que terminan en el mundo engañadas. Hubo una persona hace un tiempo atrás en la cual esta persona, ya se lo he dicho, se volvió, dice, testigo de Jehová. Testigo no sé de qué, porque para poder ser testigo hay que ser mártir. Para poder ser testigo de Jehová hay que haber visto también a Jehová. No sé de qué testigos son ellos, pero dice esta persona que un día
estuvo en una iglesia evangélica, pero esta persona cuando se encuentra con el pastor le dijo: pastor, usted me tuvo engañada todo el tiempo. Y el pastor le dice: vive mi alma y Jehová que yo nunca te he engañado, yo siempre te enseñé las escrituras. Y esta persona le responde: no, porque hoy encontré la verdadera verdad, la que usted nunca me dijo. Y yéndose para los testigos de Jehová, que son una secta satánica que de Dios no tienen nada. Mucha gente termina de esa misma forma. Mucha gente sigue, amado hermano, siendo engañada y terminando afuera, hermanos, aceptando todo lo que otros le dicen. Otros se han vuelto musulmanes, otros se han vuelto mormones, otros se han vuelto, amados hermanos, solamente Jesús, unicitarios y entre tantas otras cosas, porque dicen: me engañaron. El problema no es que te engañaron, el problema es que no escudriñamos las escrituras, iglesia del Señor. Ese es el problema, que cuando usted y yo no escudriñamos las escrituras, cualquier loco se levanta, cualquier loco te viene a profetizar, cualquier loco te viene a decir: así dice el Señor, cuando Dios no ha dicho nada para tu vida. Y ese es el problema, que mucha gente vive: así dice el Señor, esto va a ser el Señor, Dios te quiere bendecir, Dios quiere hacer esto. Y es cierto, pero para que Dios pueda actuar, Dios pueda cambiar la vida de una persona, o Dios pueda obrar en la vida, se necesitan haber primeramente cambios en la persona. Que no todos te lo predican, que no todos te lo dicen. Para que Dios te bendiga, para que Dios obre en tu vida, te dice: deja la fornicación. Para que Dios pueda obrar en tu vida, te dice: deja el adulterio. Para que Dios pueda obrar y te pueda bendecir, también Dios te va a decir: deja lo que estás haciendo, deja de emborracharte, deja de andar marihuaneando, deja de hacer lo que sigues haciendo. ¿Por qué? Porque para eso Dios te quiere bendecir. Pero muchos predicadores no te lo dicen porque tienen temor, porque se van a ofender los hermanos, se van a molestar los hermanos. Pastor, se le van a ir de la iglesia. Pastor, ¿y qué vamos a hacer? Nosotros los predicadores hemos sido llamados para poder confrontar al mundo y a Satanás, y para poder predicar la palabra del Señor, le guste o no le guste a la gente. ¿Por qué? Porque la palabra es la que te va a hacer libre, amado hermano. La palabra es la que te tiene que confrontar y hacernos ver cuando las cosas están bien y cuando las cosas no lo están tan bien, para poder corregir nuestras vidas. Pero hay mucha gente que no lo hace. Y vuelvo a reiterar, es deber de cada uno de nosotros, los líderes, el poder exponer la palabra sin temor a nadie, sin temor a que se te vayan a enojar, sin temor a que se te vayan a ir. Pero es mejor que se te vayan, pero que lleven el conocimiento y la verdad en sus vidas y en sus corazones. Y si un día se pierde, no se van a perder por ignorantes, sino porque ellos lo decidieron hacer. La Biblia así nos enseña a nosotros. Personas que se apartan, personas, amados hermanos, que dicen de que encuentran la verdad en otras cosas. Y conoceréis la verdad, dice, la verdad os hará libre. Y la única verdad que usted y yo tenemos es la palabra, amados hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. La única verdad que tenemos es aquel que dio su vida solamente por amor a cada uno de nosotros, o sea, Jesucristo, el Hijo de Dios. Es la verdad que tenemos. Siempre se lo he dicho: el pastor no te va a salvar, el cura no te va a salvar, ni la religión no te va a salvar. El único que va a salvar tu vida es Jesucristo, porque fue Él el que dio su vida por cada uno de nosotros. Imagínense cómo está viviendo el mundo. Yo le vuelvo a reiterar, y son temas que se escuchan muy pocos a través de las redes sociales. Son temas de que muchas veces vienen censurados, tanto así de que a mí de vez en cuando me llegan mensajes que me sigan amenazando que me van a cerrar la página. Yo siempre les digo: no importa que cierren lo que quieran cerrar, de una o de otra forma vamos a seguir predicando la palabra del Señor, le guste o no le guste al mundo. Pero siguen amenazándonos, no importa, amados hermanos, seguimos predicando la palabra del Señor. Porque son temas que al mundo no le agrada. Son temas que muchas veces a los cristianos no les agrada. Pero vamos a estudiar los versículos. Vamos a ir paso por paso para poder ir entendiendo algunos puntos acerca de esto. Versículo 1, si me lo puedes proyectar allí, por favor, para poder ir viendo acerca
acerca de esto. Vamos a ir viendo paso por paso. Donde dice el Espíritu, pero el Espíritu dice, acá se refiere al Espíritu Santo de Dios, iglesia amada. Donde dice el Espíritu dice, se refiere al Espíritu Santo de Dios a través de la palabra que está escrita, la cual nosotros tenemos. Eso donde dice la palabra, amados, donde dice el Espíritu Santo, también se deriva de una palabra donde dice, valga la redundancia, dice, se deriva de la palabra griega lego, que es hablar extensamente, o sea, constantemente. El Espíritu Santo ha hablado y sigue hablando con respecto a la apostasía y el cuidado que cada uno de nosotros tiene que tener. Por eso dice, el Espíritu dice, o sea, el Espíritu Santo de Dios ha hablado, sigue hablando y va a seguir hablando, fin que Cristo no regrese por su iglesia. Vea, amados, algo bien impresionante y que le vuelvo a reiterar. Esto no es algo nuevo, es algo que se dio desde el momento que Dios utiliza la vida de Moisés para poder sacar de la esclavitud de Egipto al pueblo de Israel. Viene Moisés y se va al monte Sinaí para poder recibir los 10 mandamientos. Y en ese momento, vea lo que dice las escrituras en Éxodo capítulo 32, versículo 1, para que podamos ver acerca del tiempo antiguo con lo que era la apostasía. Éxodo 32, 1. Viendo, dice el pueblo, que Moisés tardaba en descender del monte, porque Moisés se encontraba en el monte Sinaí, vuelvo a reiterarle, recibiendo lo que eran los 10 mandamientos. Dice de que se acercaron entonces Aarón, recuérdese que era el hermano de Moisés. Se acercan, dice Aarón, y le dijeron, levántate y haznos dioses, dice, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Porque Moisés, estando en el monte Sinaí, estando directamente con Dios, en la cual Dios le estaba con su dedo haciendo lo que eran los 10 mandamientos, Moisés estaba contemplando lo que era la gloria del Señor. Y justamente pues Moisés no quería ni siquiera descender, pero el pueblo comienza a prevaricar en contra del mismo Dios y en contra de Moisés. Y dicen a Aarón, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Le vuelvo a reiterar, la palabra apostasía es apartarse. La palabra apostasía es desertar. La palabra apostasía es apartarse de las verdades del evangelio. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Apartándose de la verdad, apartándose del Dios que los había sacado a ellos de la esclavitud de Egipto, pidiendo para que se les pudiese crear dioses. Y la Biblia sigue narrando más adelante que Aarón dice que accede a lo que el pueblo les estaba diciendo y le dice que se quitaran todas las cosas que ellos tenían de oro para poderle formar lo que era un becerro de oro. Así dicen las escrituras más adelante. Y cuando Aarón hace este becerro de oro, ellos comienzan a idolatrar lo que él había hecho. Pero dice que Jehová Dios le advierte a Moisés para que él pudiese descender, porque el pueblo se había apartado de la verdad, se había apartado de Dios. Vea cómo muchas veces los cristianos somos muy olvidadizos de lo que Dios hace muchas veces con cada uno de nosotros. Vea cómo muchas veces el hombre es muy fácil para poder apartarse de los caminos del Señor. ¿Cuántas veces nosotros luchamos o hemos luchado cuando hemos estado apartados de los caminos del Señor? ¿Cuánto nos cuesta aceptar a Jesús?
¿Cuánto no es la lucha que muchas veces hemos tenido? Acepto, no acepto, reconcilio, no reconcilio. Y es una lucha constante la que nosotros tenemos. Pero vea qué fácil es apartarse muchas veces de los caminos del Señor, por no estar atento a lo que Dios muchas veces quiere hablar para nuestras vidas. El pueblo de Israel, recién los habían sacado de la esclavitud de Egipto, estaban pidiendo que les hicieran dioses para poder adorarle. Vea qué tremendo es esto. Pudiéramos hablar de la idolatría del pueblo de Israel, pero qué idólatras. Pero cómo es posible de que Israel estaba viendo que recién Dios los había sacado, Dios había hecho tantas cosas, cómo es posible que de un momento a otro a ellos se les haya olvidado y estaban pidiendo que se les hicieran dioses para que ellos pudieran ver? Esa misma pregunta la pudiésemos hacer para nosotros mismos. Pastor, pero yo ya no tengo a la Madonina en mi casa. Ya no tengo al Padre Pío en mi casa. Pero yo ya no tengo, pastor, a San Caralampio en mi casa. Al Cristo Negro. No, ya lo boté, pastor. Ahora, Dios no está hablando de las imágenes que quizás en algún momento nosotros teníamos, sino de la idolatría que hoy podemos tener en nuestras vidas. ¿De qué idolatría le estoy hablando, amado? De lo que te roba el tiempo para con Dios. Tu trabajo. ¿Por qué no se congrega, hermano? Porque no tengo tiempo, pastor, tengo que trabajar. El trabajo se ha vuelto idolatría para el hombre. La familia, y no estoy hablando de abandonar a la familia, pero la familia muchas veces se ha vuelto prioridad más que Dios en nuestras vidas. Entre tantas otras cosas, nos hemos llenado de idolatría en nuestras vidas, dejando a Dios de por un lado. Eso mismo aconteció con el pueblo de Israel. Se estaban apartando de los mandamientos, se estaban apartando y abandonando al Dios vivo, al Dios eterno, al que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Vea qué tremendo es esto. ¿A cuántos de los que estamos acá presentes no nos ha sacado Dios del mismo desierto, de la misma esclavitud en la cual vivíamos? Yo siempre se lo he dicho, si nosotros estamos en una iglesia, no estamos acá porque éramos buenos, no estamos acá porque éramos santos, no estamos acá porque no quebrábamos una taza o un vaso. No. Estamos acá, amado hermano, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Dios tuvo misericordia de nosotros. Por eso estamos acá. Pero ¿cómo poder olvidarnos de lo que Dios ha hecho en tu vida? Cuando los domingos, en lugar de estar en una iglesia, amanecíamos bien borrachos en las calles, dando lástima. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Dios no nos sacó y nos libró hasta de la misma muerte? Cuando quizás salíamos hasta de la discoteca y muchos manejábamos quizás borracho, amado hermano, no sé cómo iba, y drogado. Y Dios, con su infinito amor y misericordia, nos guardó, nos protegió para poder estar en este lugar. Cuando comenzamos a pensar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo poder olvidarnos, cómo poder ser desagradecidos con Dios, cómo poder apartarnos de la gracia, cómo poder apartarnos de la verdad. Pero es muy fácil el poder caer en esto si nosotros no estamos atentos. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 hasta el versículo 4, para poder seguir viendo algunos puntos acerca de esto. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el apóstol Pablo, vamos hasta el 4, que no dejéis, dice, mover fácilmente de vuestro modo, ¿de qué cosa? De pensar, ni os conturbéis ni por espíritu. Escuche eso, porque son espíritus que se mueven. Ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, está diciendo el apóstol Pablo, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía, y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de la perdición o de perdición, el cual, dice, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por ¿quién? Hablando del anticristo. Déjame el versículo 2, por favor. Pero dice, no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, porque te vuelvo a reiterar, anticristo quiere decir en contra de Cristo. Y ese espíritu que se mueve son espíritus de confusión que vienen a causar perturbación en nuestros pensamientos, que vienen a causar divisiones en las iglesias y que vienen a causar, amados hermanos, confusión en la vida de los cristianos. ¿Por qué le digo esto? Porque actualmente, usted es testigo de lo que yo le voy a decir. Actualmente, a través de las redes sociales, nosotros encontramos muchísimos predicadores. Encontramos mucha gente que dice que predican, que dice que dicen esto y hacen y dicen tantas cosas que van en contra de los principios y de los mandamientos que Dios ha establecido. Pero ¿sabe qué sucede? Que muchos de los cristianos actualmente están siguiendo muchas personas que ni siquiera conocen y están publicando las mismas sinvergüenzadas de ellos, las están publicando en los mismos perfiles de ustedes sin saber lo que les están diciendo, hablando cosas que van en contra de los principios de la palabra del Señor, hablando cosas que no son de edificación para nadie. ¿Sabe cuál es el colmo de todo esto? Predicadores, entre comillas. Le decía a los hermanos el día de ayer mientras estábamos en el ayuno, es increíble hasta dónde hemos llegado. En YouTube estaba viendo un travesti, un homosexual en Brasil. Amado hermano, porque hay iglesias de homosexuales, hay iglesias entre comillas, dice que son pastores y predicando y ministrando la vida de otros. E iglesias que están llenas. Y este hombre vestido de mujer orando y profetizándole a otra persona. Espíritus de demonios, espíritus de engaño que se mueven, espíritus que vienen a meter confusión en la vida de las personas y de los cristianos si nosotros no estamos atentos a esto. Personas que hablan muy bonita, pero cuando nosotros vamos a corroborar en las escrituras nos damos cuenta que de la Biblia no habló nada, sino solamente de lo que él quería para poder confundir a la iglesia del Señor. ¿Sabe? Muchas mega iglesias, no le estoy hablando acá de 100 de los que nosotros tenemos, mega iglesias de miles de personas y creyentes, confundiéndolos. Porque la gente está acostumbrada solamente a escuchar, pero no a indagar, no a estudiar. Y si hay algo que acá en este ministerio nosotros tratamos de inculcarle, es el estudio de la palabra para que nadie te engañe. Es algo que tratamos de inculcarle a la iglesia. Estudie la palabra del Señor para que nadie te engañe. El día de ayer les decía, ¿cómo es posible que los cristianos en la actualidad no tengan una Biblia para venir a la iglesia? ¿Cómo es posible que los cristianos en la actualidad no sepan ni a dónde se encuentra, amado hermano, el libro de Timoteo? ¿Cómo es posible?
¿Sabes qué hacen muchos cristianos? ¿Y por qué yo acá les hago leer y les hago estudiar la palabra del Señor? Porque termina el culto del día domingo, muchos llegan a la casa, botan la Biblia y se recuerdan que tienen Biblia hasta el siguiente domingo cuando van a ir a la iglesia. Y comienzan a preguntarle: vieja, ¿no has visto la Biblia? ¿Dónde quedó la Biblia? Vieja, ¿dónde está la Biblia? Es que ya es hora para ir a la iglesia. Y la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia solamente la toman como que fuera desodorante. Muchas veces llegan a las casas, la botan y no se acuerdan a dónde la dejaron la Biblia. Y estamos acostumbrados solamente a estar escuchando lo que el otro o la otra dice, sin poder discernir lo que la palabra dice realmente. ¿No es así, amados? ¿Cuándo fue la última vez que nos aprendimos un versículo de la Biblia? Ni me lo diga. No pasamos de Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, pastor. Si le digo otro, Jesús lloró. ¿Por qué? Porque no nos gusta. Mire, uno de los mayores problemas que tenemos casi siempre nosotros como sudamericanos o pueblo latino es que no nos gusta leer. Son contadas las personas que les gusta leer, pero así contaditas con los dedos. Uno de los mayores problemas del sudamericano: no le gusta leer. Porque si hay libros muy grandes, no, pero es que 66 libros de la Biblia, pastor, y algunas tienen hasta 70. Imagínense, voy a estar leyendo todo eso. No nos gusta leer. Es más fácil escuchar y no estar leyendo. Porque si leo, pastor, se me empaña la vista. Creo de que ya necesita aumento a los lentes, y para no esforzarme, mejor no leo. Es que cuando quiero leer, pastor, me viene mucho sueño, no sé por qué. Esa es la estrategia de Satanás, para poder engañarnos a nosotros. Porque él está interesado que usted no conozca la palabra del Señor. Porque si usted no la conoce, va a ser una presa fácil para poder ser engañado o engañada. ¿Sabe por qué los cristianos casi siempre chocamos? Y vuelvo a retomar este tema con los testigos de Jehová. Porque a ellos como secta les enseñan sus principios y todo lo que ellos quieren, y a ellos no los mandan a las calles sin antes estar seguros de que ellos sepan lo que les han enseñado. Nosotros los cristianos no. El Espíritu Santo me va a revelar. El Espíritu Santo no te va a revelar nada si tú no has leído nada, amado. ¿Por qué? Porque hay cosas que le corresponden a Dios y hay cosas que nos corresponden a nosotros. ¿Qué hacemos cuando nos topamos con otros de otra secta, de alguna secta o de otra religión? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos confrontamos con ellos? No. Estoy preciso. Hay otro día. Está bien, hermano, está bien. En lugar de que lo vayan a confundir, corra. En lugar que le vayan a meter dudas, corra. No se invéntese algo, pero es peor de que lo vayan a confundir. Pero no tendría que ser así. No tendría que ser así. Tendríamos que confrontarnos con la verdad de Cristo. Pero para eso necesitamos estudiar la palabra del Señor. Que ese es el problema. No os conturbéis, dice, por espíritu ni por palabra. Las bonitas palabras. Las bonitas palabras. Ni por carta, como si fuera en el sentido de que el día del Señor está cerca. Méteme el 3 y el 4 de nuevo, por favor. Vamos a estar atentos, que nadie os engañe en ninguna manera. Porque no vendrá, dice, hablando de la venida de Cristo, sin que antes venga la apostasía. Ya estamos viviendo esos tiempos de apostasía, iglesia del Señor. Y muy fuertes en iglesia de Cristo. Muy fuerte. Y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. ¿Sabe lo que están haciendo? Es preparándole el camino al anticristo. Eso es lo que está sucediendo. Preparándole el camino al anticristo.
Por eso usted va a escuchar, amado, en una ocasión estaba Jesús con sus discípulos y allá Jesús diciéndoles que un día iba a regresar por su iglesia. Los discípulos le preguntan: Señor, pero muéstranos, dinos cuándo va a ser tu venida y qué señales habrán. Y Cristo comienza a decirles, o entre una de las tantas, se levantarán guerras, rumores de guerra, habrán terremotos, habrán pestilencias, se levantarán falsos cristos, y comienza a hacer un elenco de todo lo que iba a acontecer antes de la venida de Cristo. Yo le pregunto, ¿al caso no es eso lo que estamos viviendo en nuestros tiempos? Yo le pregunto, ¿a dónde no hay terremotos? Por todos lados, tsunamis, enfermedades, hambre, donde quiera, falsos maestros, y habla acerca de la apostasía. Eso es lo que actualmente nosotros estamos viviendo. Y eso, vuelvo a reiterar, es la antesala también para que Cristo regrese muy pronto por su iglesia. Y como iglesia podamos estar despiertos, amados, ante todo este tipo de cosas que están aconteciendo. No crea de que todo está sucediendo solamente porque tiene que suceder. No, está escrito en las escrituras que tiene que acontecer. Siempre se lo he dicho, no podemos orar para que no hayan terremotos. Está escrito que tienen que haber terremotos. No podemos orar para que no hayan guerra. No, la Biblia dice que es necesario que hayan guerra, que se levante nación contra nación, dice, y hayan guerras y rumores de guerra. Es bíblico y tiene que pasar. Pero sí podemos orar para que Dios tenga misericordia de las personas y tengan un encuentro con Cristo. Eso sí lo podemos hacer. El cual dice se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que es objeto de culto, espíritus que se mueven. ¿Para qué vas tanto a la iglesia, hermano, hermana? Si al final lo que Dios quiere es tu corazón. Yo acá siempre le he dicho, es una de las mentiras más grandes de Satanás. Dios quiere tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. No quiere solamente tu corazón, te quiere todo por completo, para que podamos santificarnos y podamos ser irreprensibles para la venida de Cristo. Pero son espíritus. Viva como usted quiera, va a escuchar a muchos predicadores. Al final, pastor, salvo, siempre salvo. La salvación, dicen muchos predicadores, no se pierde. Hasta cierto punto tienen razón. Pero también dice la Biblia que alma que pecare, esa también morirá. También dice Pablo en 1 Corintios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces tiene que haber un cambio. El que pepeaba ya no va a andar pepeando más. ¿Por qué? Porque es nueva criatura. El que marihuaneaba ya no va a andar marihuaneando más. Yo espero todavía que ya no anden marihuaneando. Por si al caso, hermano, uno nunca sabe. Andar bien happy, pastor, para no perder el gozo. No, dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Que una cervecita, pastor, de vez en cuando no hace mal. Sobre todo con este calor, hermano. Una Corona, por favor. Y si no hay Corona, una Heineken, una Budweiser, al final, Doppio Malto. No, la Biblia dice que no. Fui barista, hermanos, por eso conozco mucho de licor y porque fui borracho también. Fui barista y borracho, hermanos. Trabajé en un bar por mucho tiempo. Conocí muchos licores, muchas cervezas y también me las daba de vez en cuando. Por eso las conozco. Tiempo pasado. En otros tiempos. Pero vea la apostasía. Qué grande y qué tremenda es.
cómo a veces podemos caer en estos tipos de engaños. Pero sigamos con el tema. Siempre el versículo 1 donde estamos de Timoteo. Ahí donde estamos siempre, 1 Timoteo 4:1. En los postreros tiempos, dice, algunos apostatarán de la fe. Los postreros tiempos comenzaron después de la venida de Cristo hasta el día de hoy, los postreros tiempos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 al 28. Recién estamos todavía con el versículo 1 ahí de 1 Timoteo. Vamos por partes. Le dije desde el día de ayer, venga listo que lo voy a tener hora y media acá sentado. Dice la palabra del Señor. No, que los que no vinieron ayer, lástima. Pero dice la palabra, hijitos, ya es el último tiempo, está hablando Juan. Y según vosotros oíste, dice, que el anticristo viene. Así ahora, dice, ¿qué sucede, amados? Han surgido muchos anticristos, vuelvo a reiterar, o sea, en contra de Cristo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea, vea qué tremendo es esto, amado. Porque la Biblia no dice que van a venir. Dice de que salieron, o sea, se levantan de entre nosotros. ¿Sabe por qué? Porque son personas que no estaban de acuerdo con la doctrina o con lo que el pastor decía. Entonces dicen, no, yo no estoy de acuerdo con lo que el pastor dice, ni tampoco con lo que la iglesia hace. Entonces vienen con el espíritu del anticristo, que son espíritus de demonios, vienen a confundir la vida de las personas y comienzan a leer las escrituras y comienzan a tergiversarla y a malentenderla o a entenderlas como ellos creen, sin poder tener, hermanos, el verdadero sentido, conocimiento del contexto de ella y para qué y para cuándo fue escrita y dicha. ¿Y sabe qué sucede? No, yo no estoy de acuerdo. Es que la Biblia dice esto, pastor. Y comienzan a conquistar a otros con las bonitas palabras. Y dice, y se levantan. Y de ahí surgen las divisiones de las iglesias. Porque hay muchos que están en las iglesias, pero que no están de acuerdo con lo que se hace o lo que se dice en las iglesias. Y esos espíritus se mueven. Y esos espíritus contagian la vida de otros. ¿Me está entendiendo cuál es el discurso? Contagian a otros. Es que ese pastor es muy exagerado, hermanos. Son muy exagerados, ortodoxos. Bueno, así nos llaman, conservadores. Mejor ortodoxos y conservadores, amado hermano, y que Cristo nos halle irreprensibles y no liberales para irnos a una condenación eterna. Pero son personas que se levantan, salieron de nosotros, pero dice, no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido ¿con quién? Con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no son todos de nosotros. Pero vosotros, dice, tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No dice, os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, dice la palabra del Señor. El que niega al Padre y al Hijo. ¿Conoce a alguien, alguna secta de estas? La Biblia dice que no son de nosotros y que son sectas de demonios. Anticristo le llama. Porque todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio
permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie, ¿qué cosa?, os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él. ¿Cómo? Avergonzados. Que podamos permanecer fielmente en lo que se nos ha sido enseñado, o sea, en la palabra del Señor. Que nadie os engañe, amados. Porque dice Juan, tenéis la unción del Santo. O sea, tenéis la unción del Espíritu Santo. Y si tenéis la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar a la verdad. Y la verdad la vas a encontrar a través de la palabra del Señor. Porque podemos hablar muy bonito, pero si no está escrita acá, no tiene ningún peso ni ningún valor de lo que podamos decir. Todo lo bonito que podamos hablar puede salir sobrando. Tenemos que estar atentos a esto. Surge otra pregunta: ¿cómo es que algunos apostatarán? Regresamos al versículo 1 de Timoteo. Vamos por parte. Claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y acá está la respuesta. ¿Cómo es que algunos apostatarán? Porque dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de ¿qué cosa? De demonios. Espíritus engañadores que se mueven en las congregaciones, en las iglesias, y a doctrinas de demonios. Pero ya Juan nos explicó a nosotros. Y el poder escuchar es poder prestar atención detenidamente a algo que se nos está diciendo. Eso es lo que dice la palabra. Apostatarán de la fe escuchando. Cuando a usted le interesa o nos interesa algún argumento o algún tema, nosotros escuchamos detenidamente. Y no queremos que nadie nos disturbe, porque ese tema que me están tratando a mí me interesa. Entonces, si como a mí me interesa, yo lo escucho detenidamente. Entonces dice la Biblia, apostatarán de la fe. ¿Por qué? Porque muchos están prestando atención detenidamente a cosas que no tienen que prestar atención y que no van a ser de edificación para sus vidas. Ese es el problema en el cual hemos caído. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Vea, amados, el cuidado que tenemos que tener. Engañadores y doctrinas de demonios. Engañadores se deriva de una palabra griega, planos, que significa impostor o guía errado. Ese es el significado de la palabra engañadores, del griego planos, que es un impostor o es un guía errado. Por eso dice espíritus engañadores, o sea, guías errados, impostores que se hacen pasar por verdaderos líderes, pero con espíritus de engaño para sacar provecho de muchas veces, perdónenme lo que le voy a decir, de la ignorancia de la gente, que ese es el mayor problema.
espíritus engañadores, gente impostora, que lo único que hacen es lucrarse de la ignorancia de las personas por no querer estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántas veces he escuchado: le voy a vender un pañuelo ungido? ¿Cuántos quieren el pañuelo ungido del pastor? ¿Cuánto ofrecen? No, acá a mí seguramente, ay, no, pastor, me van a estar todo sudado, lleve, pastor, ¿cómo va a vender eso? Pero hay espíritus de demonios y super megas iglesias que están vendiendo, entre comillas, pañuelos ungidos, y a la gente no le interesa la cifra que tienen que pagar por tal de tener ese pañuelo ungido. Esas son las sinvergüenzadas y espíritus de demonios y personas cerradas, impostores que están predicando aparentemente la palabra del Señor, pero lo único que hacen es lucrarse de la ignorancia de las personas por no leer las escrituras. Y el aceite ungido, pastor, para que reciba la gente. Usted y yo no necesitamos más aceite. Usted y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. El aceite en el Antiguo Testamento significaba la unción, amados, pero ese era el Antiguo Testamento, como algo simbólico. Hoy usted y yo tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y desde el momento que lo aceptamos a Jesús, fuimos sellados y marcados bajo la presencia del Espíritu Santo. Pero todavía mucha gente sigue creyendo este tipo de cosas, sacándole provecho a la gente. Otra de las mentiras más grandes es que es necesario que el pastor viva bien para que la iglesia también pueda vivir bien. ¿Quién te lo ha dicho? Es que el pastor necesita andar en una Ferrari, y no te estoy hablando de que el pastor tiene que vivir en pobreza, no me lo vaya a malentender. Pero el pastor necesita andar en una Ferrari para que el Señor también bendiga a la iglesia y les pueda dar una Ferrari. ¿Quién se lo ha dicho? El pastor tiene que vestir traje Dolce & Gabbana de 1,000 euros para arriba. Yo no paso del UBS, hermanos, con mi traje de 60 euros desde hace más de un año. ¿Qué es al caso la ropa la que nos va a hacer a nosotros más que otros? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, dice la palabra. Por eso necesitamos escudriñar las escrituras, porque en ella parece que vos tenés, ¿qué cosa? La vida eterna. Y ella, dice, son las que dan testimonio de mí. La palabra del Señor. Espíritus que se mueven. Segunda de Juan capítulo 1 versículos 7 al 11. Vean lo que sigue narrando, estoy a mitad todavía. Segunda de Juan capítulo 1 versículo 7 hasta el 11. ¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir aprendiendo? Seguimos entonces, hermano. Porque muchos engañadores han salido, dice, por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Gente que confiesa que Cristo no vino en carne. Ahora, la Biblia a mí me enseña que Cristo vino, se hizo hombre y nació a través de una joven virgen llamada María, y fue 100% Dios y 100% hombre. Pero el que dice lo contrario del anticristo. Mirad, dice, por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiréis, dice, galardón completo. Vamos hasta el 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, recíbalo en su casa, coma con él, desayune con él.
¿Qué dice la Biblia, amados? Se lo voy a leer. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que Cristo fue 100% hombre y fue Dios, dice la palabra: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque le vuelvo a reiterar, así como cuando decimos amén y nosotros participamos en esto, también nos volvemos cómplices de ellos y podemos caer en una duda, en una confusión, y podemos terminar afuera de la verdad que Cristo a nosotros nos manda. Porque el que le dice bienvenido, que dice la palabra, participa en sus malas obras. Le vuelvo a reiterar, nos volvemos cómplices de ellos también. Yo le pregunto, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Ninguna comunión. Y la Biblia es muy clara en muchas cosas. No le reciban. No es que una charlita me vienen a dar, pastor, los testigos de Jehová, ¿verdad? Para poder ver, a ver qué nos dicen. Más adelante te voy a ver también con tu atalaya afuera en las calles, confundido. Más adelante te voy a ver haciendo cosas que no tienes que hacer, por consentir, cuando la Biblia dice: no le digáis ni siquiera bienvenido, para no participar de las malas obras. Versículo 2 de Timoteo. Vamos al 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo, dice, cauterizada la conciencia. Quiere decir que actúan por engaño, vuelvo a reiterar, y engañan a otros. Mentirosos. La palabra mentiroso se deriva de una palabra griega llamada pseudólogos. Escucha, hermano, hasta qué fino esa palabra, ¿verdad? Mentirosos, de una palabra griega llamada pseudólogos, que tiene como significado falsos o palabras falsas. Ese es el significado de la palabra pseudólogo o de la palabra mentiroso. O sea, palabras falsas, palabras, amado hermano, que te van a llegar a engañar. Falso. Dice la palabra del Señor que son como lisonja, que te llegan a acariciar. ¿Se recuerdan la historia de Eva con la serpiente, verdad? Satanás es bien astuto, amados. Mire, yo siempre se lo he dicho, no crean de que Satanás va a llegar vestido de rojo, con los cuernos, con un trinche en la mano, con la cola que se nos ha descrito. No, hermanos, no. O algunos creen que Satanás va a llegar y te va a poner una pistola, ¿verdad? Y niega. No. Satanás va a llegar de la forma más sutil, a través de un amigo, a través de una amiga, a través de tu pariente, a través de quien quiera el enemigo utilizar. Y te va a decir, como se lo dijo la serpiente, que recuérdese que no era la serpiente sino Satanás, ¿verdad? Con que Dios ha dicho. Porque habían órdenes de parte del Señor que el día que comieres del fruto del árbol del bien y de la ciencia, de cierto ese día morirás. Y llega la serpiente y le dice a Eva: no, dice, eso es exagerado. Con que Dios, ¿verdad? Con que Dios, ese con que Dios es algo que te viene a desafiar, a poner en contra de algo que fue dicho o establecido. Con que Dios lo ha dicho. No, exagerados. No, ¿sabes qué le dijo a Eva? Se lo estoy parafraseando. ¿Sabes qué le dijo?
Cuando tú comas de ese fruto que era un jocote, ¿están conmigo? No, la Biblia no dice que era un jocote, hermano. Ni tampoco marañón, ni mango tampoco. No, la Biblia dice un fruto, no dice que era. Pero le dice, el día que tú comas de ese fruto, ese día vas a ser, le dice, como Dios, se te van a abrir los ojos. ¿Sabes qué comenzó allí? Primero, la duda. Con que Dios dijo. Cuando nos dicen algo, no nos quedamos con la duda, hermanos. ¿Será cierto? Y comienza acá a trabajar el enemigo en nuestra mente. ¿Será cierto? ¿Por qué? Porque se puso la duda. ¿Será cierto? Y si te cae la duda y te quedaste con la duda, esa duda la vas a ir bajando a tu corazón. Si es cierto, hermano, es que no es para tanto. Que son muy exagerados, de verdad. Exageran. Si es que Dios lo que quiere es verdad, corazón. ¿Por qué? La duda. Eso fue lo que Satanás hizo con Eva, la duda, con que Dios. Y ese es con que Dios, Satanás desafió. Vuelvo a reiterar lo que Dios había establecido. Pseudólogos, falsos, palabras falsas, que tienen cauterizada, decía, la conciencia, o sea, personas insensibles, personas que hablan como maestros, engañando a otros para poder vivir bien a costo, valga la redundancia, de otras personas. Lo que le estaba diciendo anteriormente, personas que tienen cauterizada su conciencia, o sea, personas que no les importa nada, no les interesa nada, no les cala nada. Lo que ellos buscan nomás es el bienestar para ellos. Estamos en la moda, en el tiempo que los ministros del Señor tienen que ser honrados. Y no estoy hablando de falta de respeto, no me lo vaya a malentender. Pero tienen que ser honrados al máximo. Y que el ministro de Dios tiene que andar en buenas trocas, hermanos. Tiene que tener buena casa el ministro de Dios, porque es ministro de Dios. Y tienen que andar, hermano, en helicóptero si es posible, y en avión privado también. Porque si no, no lo están honrando al ministro de Dios, al hijo, al siervo de Dios. Wow, increíble la apostasía que estamos viviendo. Y mucha gente dice amén a todo esto, hermanos. Al pastor ni siquiera para la gasolina le quieren dar a veces. Pero a otros pseudólogos la gente no tiene problemas para dar. En buenos helicópteros, avionetas, buenas casas, con buenos relojes, con buena vestimenta, en el mar, paseando por todos lados, porque son los siervos del Señor. Son los hijos de Dios. Véala, hermanos, y no estoy hablando de falta de respeto. Pero esa es la gran mentira y el espíritu de demonio y de doctrinas que se mueven en los tiempos actuales. Imagínense, hermano, el pastor de acá aparece en helicóptero y aterriza acá. ¡Wow! ¡Qué bendición, hermano! Eso sí es una bendición. Y paso recogiendo todavía a John a su casa en helicóptero. No, John, y aparecemos acá. Sea una bendición, hermano. Vanidad de vanidades, dijo Rey Salomón. ¿Por qué, amados? Porque usted y yo, delante de la presencia del Señor, somos iguales. Y el que quiere ser mayor, póngase a servir. Pero esa es lo que se nos está inculcando actualmente. Reitero, no le estoy hablando de falta de respeto,
ni que el pastor le falte algo y la iglesia tampoco, ¿verdad?, va a actuar. No, no estoy hablando el tipo de honra en la cual muchas veces hemos confundido. Espíritus de demonios, pseudólogos con palabras falsas que vienen a engañar, que no les interesa nada el bienestar, fin que ellos viven bien, no les importa que la iglesia se pueda estar muriendo de hambre. ¿Sabe cuántos tipos de estos? Ellos viven bien y no les importa si los miembros de sus congregaciones tienen para comer o no tienen para comer. Ellos no andan visitando a los enfermos. Ellos andan visitando nomás cuando les van a dar ofrenda, y si no hay ofrenda, no hay nada. Me deshonran. Los apóstoles que tenemos en la actualidad, hay que irlos a traer en buena troca. Hay que tenerlos en hotel 5 estrellas, porque si no, los deshonramos a los siervos de Dios. Los discípulos de Cristo anduvieron, hermanos, en aéreo, anduvieron en hoteles 5 estrellas. No, Cristo mismo nos enseñó, hermanos amados, cómo se vive. Pero hoy en la actualidad, espíritus de demonios nos están enseñando esto, tergiversando las escrituras solamente para sacarle provecho para el bien de ellos, sin importar que la iglesia se les esté muriendo de hambre, de necesidades, de enfermedades, fin que ellos están bien. Pero lo que se está viviendo actualmente, que es lamentable. Hechos capítulo 19, versículo 23 al 28. Estoy terminando, hermano. Estoy cerrando acá. Falta media hora todavía. Dice el libro de los Hechos capítulo 19 versículo 23. Hubo, dice, por aquel tiempo un disturbio, y no pequeño, dice, acerca del camino. Vamos hasta el 28. Porque un platero, Demetrio, que hacía de plata templencillos de Diana, daba, dice, no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio, dice, obteneremos nuestras riquezas? Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en toda, dice, o en casi en toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente, dice, hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comienza a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande Diana de los Efesios. Casi matan al pobre apóstol Pablo en esta situación de acá, porque Pablo llegó diciéndoles que los que ellos estaban creando no eran dioses, pero ellos mismos sabían que lo único que hacían era lucrarse de la ignorancia de las personas, vendiéndole los templecillos, como lo hacía la iglesia tradicional con nosotros, con los escapularios, con las cruces y tantas otras cosas, como lo hace la iglesia cristiana también evangélica, vendiendo pañuelos ungidos, vendiendo tantas otras cosas. La misma situación. ¿Para qué? Para poder sacar dinero, hermanos amados, tergiversando todo. Ellos se molestaron en contra de Pablo porque el negocio se les iba a venir abajo, porque Pablo les estaba diciendo la verdad. Vea cómo sutilmente el enemigo va camuflajeando este tipo de cosas que hacen ver como que fuera verdad, pero al final todo es mentira, en la cual Satanás está involucrado siempre en todo esto. Versículo 3 de Timoteo, ahí donde estamos. Vamos hasta el 3.
prohibirán, dice, casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mire, prohibirán, dice, déjame el 3, prohibirán casarse. Mire los espíritus de demonios, de doctrinas y de engaños, y demandarán de abstenerse de alimentos. En el siglo IV, según la historia, nacen lo que son los monasterios. Y en los monasterios el objetivo de ellos era apartarse del mundo, apartarse de todo lo que a ellos les podía contaminar. En los monasterios nace, hermanos amados, también la teoría que, por ejemplo, los sacerdotes no pueden tener mujeres, no pueden casarse. Sí lo sabían, ¿verdad? Ellos no pueden casarse. Pero ¿sabe qué es antibíblico? Porque ellos se apartaron en el siglo IV haciendo esos monasterios supuestamente para apartarse de todo lo que les podía contaminar y mantenerse íntegros y puros delante de la presencia del Señor. A mí la Biblia me dice lo contrario. ¿Y quién tiene razón entonces, el hombre o Dios? Vamos a la Biblia entonces. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 y 2. A mí la Biblia me dice lo contrario. Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. 1. ¿Qué más dice? Marido de una sola mujer. ¿Quién dice palabra fiel es esta? Dios. Y dice, si el obispo, y está hablando de líder religioso, dice, quiere ser obispo, está bien, algo bueno anhela, pero tiene que ser irreprensible y marido de una sola mujer, no de 2 ni de 3. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador y ¿qué? Apto para enseñar. Versículo 2, ¿verdad? Hasta ahí te dije. Pero la Biblia dice marido de una sola mujer. O sea, la Biblia dice Génesis 1, 27 y 28. Ve lo que sigue narrando. Génesis 1, 27 y 28. Primer libro de la Biblia, el principio. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó Dios, amados? Varón y hembra los creó. Y le dijo, o los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Cómo se va a multiplicar y fructificar el ser humano? Pues tiene que haber un hombre y una mujer. O sea, tiene que haber un hombre y una mujer. Y la Biblia lo dice desde el inicio. Y fue Dios quien bendijo el matrimonio desde el inicio. Pues acá no me anden con cuentos que Dios creó un tercer género y que Dios se equivocó. No, la Biblia dice que Dios creó al varón y a la hembra y nada más. Varón y hembra los creó y les dice: multiplicad y fructificad. Porque un hombre con un hombre no pueden multiplicarse ni fructificar. Y una mujer con otra mujer no pueden hacerlo tampoco. Para eso Dios creó al hombre y creó a la mujer. Y la Biblia lo dice desde el inicio. Para que el hombre no esté solo, porque Dios sabía que al hombre le hacía falta algo, hermanos. Cuando crea al hombre, dice la palabra, no es bueno, dice que el hombre esté solo. Le faltaba algo, le faltaba, hermanos, la ayuda idónea.
Le faltaba, hermanos amados, con quien uno estar peleando de vez en cuando. Le faltaba al hombre, no nos hacía falta algo, hermanos. Y Dios creó a esa mujer idónea. Yo me imagino cuando Dios crea, hermanos, de una de las costillas, ¿verdad?, de Adán a Eva. Yo me imagino cuando Adán ve, hermano, ya no estaba viendo las leonas con las que él jugaba, sino la otra leona que Dios había creado. No, ve, hermano, a la hermosura que Dios había creado, hermanos, a Eva. Belleza, hermano. Entonces dice Dios: multipliquen, fructifiquen y llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñorad, dice, de los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces alguien que me venga a decir: no, es que no podemos casarnos, la Biblia me dice lo contrario. Y que sea marido de una sola mujer, y la mujer que tenga también un solo marido, pero acá va igual para los dos. No, pastor, es que la Biblia dice para el hombre. No, también dice para la mujer. Un solo marido, sin lechero ni carpintero. Su marido, uno, dice, uno, su marido y su mujer. No la del vecino, la suya, la que Dios le dio. Cierro acá. Versículos 4 y 5. Cuatro y 5 para cerrar. No, porque algunos todavía siguen diciendo: no, es que Salomón tuvo 100 mujeres, pastor. Si ya una no la aguanta, va a tener 100. Una. Porque todo lo que Dios creó, dijo Dios, ¿qué dice la Biblia? Todo lo que Dios creó, dice, es bueno, hermanos. Y nada, dice, de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por palabra de Dios y por oración todo es santificado. Marcos capítulo 7, versículos 5 al 7. Ya acá estoy cerrando, ya. Marcos capítulo 7, versículo 5 al 7. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pasamos hasta el 18, versículo 18, allí mismo donde estamos. Él les dijo: también vosotros estáis así, sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar? Versículo 19, vamos hasta el 23. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale, dice, a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso sí contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Y todas estas maldades, ¿de dónde salen? De dentro salen y contaminan al hombre. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Tome nota, así va a estudiar la palabra, como lo hacía la iglesia de Berea. Pablo los tenía más tiempo de los que yo los tengo acá. El apóstol Pablo los tenía más tiempo que yo. Pero estoy cerrando acá. Por tanto, dice: nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto os día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Versículo 17. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Romanos 14, 1 y 9. Póngase de pie, por favor. Cierro acá. Si no, no cierro. Si querían seguir, nomás me avisan. El próximo domingo Romanos 14, 1 al 9. Dice la palabra del Señor:
recibí al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Vamos hasta el 9. Porque uno cree, dice, que se ha de comer de todo. Otro que es débil, dice, solamente come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios dice, Dios le ha recibido. Qué buenas esas pupusas, hermano, de chicharrón, de loroco con queso, hermano. Vaya, pero está el otro que no le gustan. La Biblia dice, no estén contendiendo por eso. O sea, si a él le gusta comer pupusas de chicharrón con queso y a usted le gusta la guatita, usted coma su guatita en paz y tranquilo, y deja al otro que coma sus pupusas. Así de fácil. No, pastor, es que la papa a la huancallina es mejor. Bueno, coma papa a la huancallina. Problema resuelto. Porque dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Porque para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre el día. Otro juzga igual, dice, todos los días, hermanos. Sí, para algunos es importante algunas fechas. El día de su matrimonio. ¿Se recuerdan, verdad, hombres? ¿Se recuerdan cuándo contrajeron matrimonio? Amén, dice hermano. Gracias, Manuel. Para algunos es importante esa fecha. La fecha de cumpleaños. La fecha de algún ser querido que quizás falleció. Para algunos es importante. Entonces dice, bueno, para usted es importante, pero para otros no, para otros es igual, como otro día cualquiera. Pero cada uno dice, esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor también lo hace, hermanos. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y déjamelo ahí todavía, no he terminado. Y el que no come, para el Señor no come. ¿Y qué dice? Y da gracias a Dios, hermano. Hoy sí, el 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor también, ¿qué dice? Morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice la palabra? Del Señor somos. Porque Cristo para esto murió. Y no solamente murió, sino que también resucitó. Y volvió a vivir para ser Señor de los muertos como de los que viven también. Mire, la palabra es clara en todo esto. Dios es el mismo para todos. Para el que hace diferencia del día, para el que no lo hace, para el que come, para el que no come, para el que vive, para el que no vive. Cristo murió y resucitó, dice, para todos por igual. Que nadie, amados, os engañe con filosofías, con palabras huecas, que no van a ser de edificación para nadie. Vuelvo a reiterarle, yo sigo reteniendo firmemente que no estamos en los tiempos de avivamiento, estamos en los tiempos de apostasía, en los tiempos actuales. Y estos tiempos son los tiempos más peligrosos que la iglesia está viviendo. Y tenemos que tener cuidado para que nadie te engañe con ese tipo de palabras muy bonitas que solamente pueden ir a perjudicar tu vida. Estudiemos, amados, escudriñemos las Escrituras para no caer en el error que quizás muchos han caído. Y después, decía la palabra, nos podamos lamentar por no haber prestado atención a ello. Cierra sus ojos, le decimos: Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, esta hermosa mañana por su palabra que ha sido, Señor, expuesta, no con el fin de ofender, Señor, a nadie,
no es ese nuestro objetivo, sino con el fin de poder enseñar, con el fin de poder instruir, con el fin de poder corregir, Señor, a tu iglesia, a tu pueblo, Señor, presente, de los que puedan vernos también a través de esta plataforma, en la cual te suplicamos tu ayuda, por favor, para poder, Señor, atesorar su palabra en nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones, y no caer en el engaño, como muchos, Señor, quizás han caído, siguen cayendo y seguirán cayendo. En los tiempos difíciles que estamos viviendo, de apostasía, de engaño, doctrinas de demonios que se mueven, espíritus de demonios que se mueven para engañar a la iglesia. Y como responsable, Señor, de esta obra, queremos enseñarla a tu pueblo, queremos enseñarla a través de las Escrituras para que nadie se pierda. Podamos tener ese conocimiento, Señor, de tu palabra. Por eso, Señor, oro por cada uno de ellos y les bendigo esta mañana, para que le guarde, Señor, ante todo engaño. Guarde sus mentes, guarde sus corazones, Señor amado, y puedan permanecer firmes en tu conocimiento, para que nunca vayan a volver atrás, para que nunca vayan a retroceder, para que cuando el engaño pueda llegar a su vida, ellos puedan rechazarlo a través del conocimiento de tu palabra, puedan seguir adelante con tu ayuda. Pídele al Señor que le ayude para no volver atrás, para no caer en el engaño de este mundo, de Satanás, y te puedan engañar. Porque fiel es Dios, dice la palabra. Pídale al Señor ahí 2 minutos que le ayude esta mañana, que le pueda ayudar, que podamos discernir, que podamos siempre discernir, Señor, lo que escuchamos, para no caer en ese engaño. A tus atrios y al lugar santo, al altar de bronce, Señor, tu rostro quiero ver. Sí, Señor. Pasaré La muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo. Sí, Señor. Por la sangre del Cordero Redentor, llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Sí, Señor Jesús. Señor, Llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar. Llévame al lugar santísimo. Dígaselo. Por La sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Sí, Señor Jesús. Tócame, límpiame,
limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, limpiame, heme aquí. Tú sei grande, Jesús. Llévame al lugar. Tú sei grande, Jesús. Santísimo, por la sangre del Cordero. Bendice a tu iglesia esta mañana en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo esta mañana. Santísimo. Sí, Señor Jesús. Tócame, limpiame. Sí, Señor Jesús. Bendigo a tu iglesia esta mañana, Jesús. Y elevo mi clamor por cada uno de ellos para que les ayudes, para que les fortalezcas, Señor, en los momentos de debilidad, en los momentos de prueba que puedan estar atravesando, esos momentos difíciles. Que tu palabra, Señor, pueda consolarles. Que tu palabra, Señor amado Espíritu Santo de Dios, pueda fortalecerles, pueda suplir, Señor, toda necesidad que tu iglesia pueda estar atravesando. Oro, Señor, con tu pueblo, por los enfermos también esta mañana. Dios Padre, por cada uno de ellos. Está nuestra hermana Cristina Huerta, Padre, en su hogar. Elevamos nuestro clamor, Señor, delante de tu presencia por nuestra hermana, suplicándote tu intervento, Padre, por favor, para que puedas poner tu mano sanadora ahí, Padre, en enfermedad, en esas piernas de nuestras hermanas, de nuestra hermana, Señor, y pueda sobrar. Que lo que el hombre no puede hacer, creemos en un Dios grande y poderoso que sí lo puede hacer. Oramos, Señor, por don Carlos, que está presente esta mañana. Oramos, Señor, por don Carlos. Allí, Dios mío, esa enfermedad de este varón, Señor, te suplicamos, Padre, por favor, Dios mío, que pueda sobrar ahí en su vida esos riñones, Padre. Restablece esos riñones de este varón, Padre amado, por favor. Pon tu mano sanadora, Padre. Oh Dios mío, nuestro clamor en el nombre de Jesús. Quizás, Señor amado, muchos no pueden creer, Señor, a lo que tú puedes hacer, pero nosotros seguimos creyendo firmemente que hay un Dios que sí lo hace. Por eso elevamos nuestro clamor, Señor, por la vida de don Carlos, nuestra hermana Cristina, Dios amado, y por todos los enfermos, Señor, que puedan estar presentes, los que puedan estar en sus hogares. Elevamos nuestro clamor, Señor, para que tú puedas obrar y puedas poner, Señor amado, tu mano sanadora en los cuerpos de cada uno de ellos, Jesús. Sana en esta mañana, por favor. Sana en esta mañana y ayúdales para que no vuelvan atrás y puedan seguir adelante. Pida la ayuda al Señor 2 minutos. Que te ayude en medio de la turbulencia que puedas estar viviendo, en el desánimo que puedas estar atravesando. Pídale al Señor: Señor, ayúdame para no volver atrás, para no volver atrás, per non tornare mai indietro, per andare sempre avanti, sempre, sempre, iglesia del Señor, siempre. Mantenga sus ojitos cerrados. Quiero hacer un llamado también, si hay personas que no han entregado su vida a Jesús. Yo te hago la invitación esta mañana para que no te vayas sin Dios. Si hay personas que quieran reconciliar, también esta es la mañana la cual el Padre te llama para que puedas entregar tu corazón a Jesús
Y no te vayas de este lugar igual como has venido. Esto no es un cambio de religión, es un cambio de vida. No te vayas sin Dios. Si no has aceptado a Jesús, ven. Vamos a orar por ti. Si vas a reconciliar, también quiero orar por ti esta mañana. Permítele a Dios que pueda obrar en tu vida. Permítele a Dios para que pueda cambiar tu manera de vivir, para que ya no pelees solo, sino que Dios pueda estar allá a tu lado. Permítele al Señor para que Él obre allí en tu vida, en tu corazón. Llévame al lugar Pues esto no es un cambio de religiones. por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Sí, Señor Jesús. Tócame, límpiame, Así es. heme aquí. Gracias, Jesús. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Así es, Jesús. Tócame, límpiame, heme aquí. Gracias, Jesús. Extienda sus manos, por favor. Están dos jóvenes acá. ¿Van a aceptar a Jesús? Los dos aceptan. Dos personas que aceptan a Jesús esta mañana. Oramos por ellos como iglesia y les decimos: Señor, te damos gracias por sus vidas. Gracias, Señor, porque esto no es una casualidad. Ellos no están acá, Señor, porque no tenían nada que hacer. No están acá, Señor amado, porque hoy quizás era domingo. No es porque ya en tus propósitos ya estaban establecidos, Señor, que ellos iban a estar delante de tu presencia este día. Oramos con tu iglesia, le bendecimos, Señor, y te suplicamos para que les ayudes. Te suplicamos para que les ayudes en esos momentos que puedan estar atravesando, momentos difíciles. Ayúdales, por favor. Les bendecimos con tu iglesia en el nombre poderoso de Jesús. Esto no es un cambio de religión, es un cambio de vida. Cambio de vida en la cual un día nosotros también estuvimos. Un día decidimos cambiar, entregar nuestra vida a Jesús, y desde ese momento todo cambió. Y desde hoy en adelante ya no van a estar solos. Va a estar Dios contigo. Va a estar Dios para ayudarte en tus momentos difíciles, en tus momentos de necesidad. Ahí va a estar Dios contigo. Eso es lo que Dios hace. Te vas a
a dar cuenta que las cosas van a cambiar. Al lugar Van a cambiar. santísimo. Van a cambiar. Tócame, límpiame, heme aquí. Oramos, Señor, por cada uno de ellos. Vamos a orar por ellos. Igual repitan conmigo esta mañana: Señor Jesús, Señor Jesús, esta mañana venimos delante de tu presencia, agradeciéndote por la oportunidad agradeciendo por nuestra oportunidad que nos permite de poder estar acá. que nos permite estar acá. En este día, Jesús, Te suplico por favor que perdones mis pecados. Y al mismo tiempo, Señor, te aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Escribe por favor nuestro nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por la confesión que nuestros hermanos han hecho públicamente, en la cual dice la palabra del Señor que cuando hay uno que se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Fuerte aplauso al Señor. Que Dios les bendiga. Sigan adelante con la ayuda del Señor. Pueden regresar a sus asientos. Gracias al Señor, amados. Ahí después les van a estar tomando nota. Pueden sentarse, hermanos. Regálenme 5 minutos. 5 minutos.